Bien, nuevamente sean todos bienvenidos. Vamos a iniciar nuestra enseñanza del día de hoy. Y yo creo que todos estamos seguros que Dios es un Dios tan cercano, como lo decía el último canto. Un Dios que conoce tu necesidad, conoce mi necesidad. Y es un Dios que no necesita o no te pone algún obstáculo para que lo busques. El único obstáculo que hay para una relación con Dios es el pecado. Ese es el único obstáculo. Y ese obstáculo, quien decide quitarlo o ponerlo, pues eres tú o es el ser humano. Pero en realidad Dios es un Dios cercano. Es un Dios que lo hemos dicho, quizá a lo mejor te lo he dicho en muchas ocasiones, no lo ves, pero ahí está a tu lado, porque Él quiere suplir tu necesidad. ¿Cuántas veces quizá, como te lo decía al inicio en la introducción, en el año que terminó, pudiste haber visto su mano? Amado, a mí Dios me sorprendió en muchas ocasiones, en las cuales yo me sorprendía, ¿y cómo fue que vino la respuesta a esto? ¿Y cómo fue que vino una respuesta incluso hasta en el mismo trabajo, para con los compañeros de trabajo? Y solamente algo se entiende: ahí está Dios dándote la claridad, porque Él es un Dios cercano. Te suple la necesidad en lo espiritual, te suple la necesidad en lo económico, en lo material. Y quizá a lo mejor dices, pero pues ¿cómo lo puedo tocar? Pues te das cuenta de sus maravillas. Te das cuenta de sus maravillas y cuán hermoso es Él. Y pues bueno, iniciamos nuestro tema del día de hoy. El tema del día de hoy se titula La vida de un cristiano, una vida con propósitos. La vida de un cristiano, una vida con propósitos. Y es importante que podamos o que puedas entender que un cristiano, para perseverar en su caminata, tiene que tener siempre propósitos en su vida. Tiene que haber propósitos para que lo mantengan. Y también, cuando un cristiano tiene propósitos en su vida, pues prácticamente el cristianismo o su relación con Dios no le va a ser aburrida, no le va a ser tediosa, no le va a ser pesada, no le va a ser así como que, a ver, ¿y ahora qué más sigue? ¿Y ahora qué voy a hacer mañana? No, el cristiano, como tiene su propósito en su vida, y como lo vamos a ver ahorita en el transcurso del tema, y uno de sus principales propósitos es buscar y agradar a Dios, esa va a ser lo que lo va a sostener día con día. Amado, y aún te pudiera decir, la vida de un cristiano no es aburrida. La vida de un cristiano es, pues en pocas palabras, hermosa, atractiva, y no tiene nada que lo aburra, porque siempre tiene algo nuevo que buscar en Dios, porque siempre tiene una meta que se pone, y siempre tiene algo nuevo que hacer.
Mas sin embargo, tú pudieras ver, o incluso tú mismo, si no te has decidido a buscar a Dios seriamente en tu vida, tú puedes decir y pensar, pues es que yo tengo una vida y mi vida tiene propósitos, pero no los tienes bien fundamentados, no los tienes fundamentados en una esperanza, algo que ves, algo que va a venir, sino más bien tienes tu propósito, lo cumples, y después de que cumples ese propósito, otra vez viene el vacío a la vida, y después dices, híjole, ¿y ahora qué voy a hacer? Ya cumplí el propósito que me propuse este año, pero me quedan 10 meses, y ahora en esos 10 meses, ¿qué voy a hacer? Y ahí está la persona pensando, únicamente divagando en su mente y en su corazón, porque no tiene un propósito real en su vida. Y más sin embargo, te decía, un cristiano es o debe de tener un propósito en su vida. Y para eso acompáñame al libro de Mateo. Mateo capítulo 22, versículo 35. Al versículo 40. Mateo capítulo 22, versículo 35 al versículo 40. Dice así: y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó para tentarle, diciendo: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y dice el versículo 39, dice: y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. En esta situación o en estas palabras podemos ver cómo el Señor Jesús traza prácticamente lo que es el camino de un cristiano. En estos dos mandamientos Él únicamente lo que hace es traza el camino de un cristiano. Y también podemos ver, como te decía, la vida de un cristiano debe tener propósitos. Y esos propósitos o esas bases deben de estar fundamentadas y establecidas en Dios. No importa el tiempo que el cristiano o la persona tenga de conocer a Dios, 1 mes, 1 año, 5 años, 10 años, 20 años, este sigue siendo su propósito. Y te decía, y con esto el Señor Jesús en realidad trazó el camino del cristiano. Y el primer propósito, ¿cuál es? El versículo 37, leamos el versículo 37. Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Vayamos al libro de Marcos, a un texto similar. Marcos capítulo 12. En el versículo 30. Dice así: y amarás al Señor tu Dios
con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, y aquí añade algo más, y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas, con todos tus recursos, con todo. Y ese es el principal propósito de un cristiano, o el primer propósito que debe de tener un cristiano. Y por eso es que te decía, el cristiano pueden pasar un mes de convertido, un año, 5 años, 10 años, 20 años, y sus propósitos ahí están firmes, porque tienen una base, porque las fundamentaron sobre la roca que es Cristo. Y pueden pasar muchos años, y ahí estaba su propósito, puesto, firme, establecido. Y aún más, como lo veíamos en este texto, dice, y con todas tus fuerzas, con todo lo que está a tu alcance, con todos tus recursos. Vas a hacer hasta lo que parezca imposible. ¿Y de dónde vas a sacar fuerzas? ¿Quién sabe? Pero con todas tus fuerzas vas a buscar a Dios. Quizá a lo mejor te podría poner el ejemplo de alguien que hace o está haciendo fuerzas para mover algo y dice, pero es que es imposible, yo no lo voy a poder mover, está muy pesado. Pero su objetivo es, lo tengo que mover de aquí para acá. Y ahí está la persona empujando, empujando, empujando. Pero dice, pero es que ya llevo la mitad y no, tiene que llegar hasta acá. Y quizá a lo mejor dices, es que ya no puedo más, pero tiene que llegar hasta acá. O no sé si has visto a alguien o alguna persona quizá empujando algún vehículo, que dices que está bien pesado. Pero si lo dejo aquí en este lugar, yo considero que si lo dejo aquí, aquí me van a robar algo del vehículo. Necesito que empujarlo hasta allá donde hay luz. Pero está bien pesado, pero es casi imposible. ¿Cómo lo voy a hacer yo solo o sola? Pero ¿cuál es su propósito de esa persona? Lo tengo que llevar hasta aquel lugar, a donde hay luz. ¿Y cómo le hace? Pues lo empuja hasta que llega al lugar a donde lo tiene que llevar. A eso se refiere, a algo similar, así, con todas tus fuerzas. O sea, vas a poner todo tu empeño para amar a Dios, para servir a Dios. Quizá a lo mejor pudiera decir la persona, pero es que lo tengo que empujar 40 metros y a los 20 metros ya no puedo, ya me cansé, pero no lo puedo dejar aquí todavía, tienen que ser los otros 20 metros. ¿Y de dónde saca fuerzas? Pues es fuerza. Y cuando acuerda dice, pues no sé ni cómo le hice, pero lo empujé hasta donde lo tenía que traer. Algo similar a eso se refiere, con todo tu empeño, con todo tu esfuerzo. ¿Y cómo va a amar a Dios la persona? ¿O el cristiano cómo va a amar a Dios? ¿O cómo lo va a conocer? Número 1, con la oración. Va a buscar a Dios por medio de la oración. Vayamos a Lucas. Lucas capítulo 5, versículo 16. Leemos desde el versículo 15 y versículo 16.
Dice así: pero su fama se extendía más y más, y se reunía mucha gente para oírle y para que le sanase de sus enfermedades. Mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba. Pero su fama se extendía más y más, y se reunía mucha gente para oírle y para que le sanase de sus enfermedades. Mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba. El ejemplo lo podemos ver en este texto del Señor Jesús. El Señor Jesús aquí nos habla que su fama se iba extendiendo cada día más y más, cada vez más y más gente escuchaba de él, cada vez más y más gente oía y se daba cuenta que Jesús tenía poder para sanidades y lo buscaban y él lo hacía. Pero algo podemos ver en el versículo 16, que él, siendo Dios mismo, reconocía que tenía una necesidad de su Padre y se apartaba. Nos dice que se apartaba en lugares desiertos y oraba. ¿Por qué? Porque sabía que él solo no podía, porque sabía que necesitaba de la ayuda de su Padre. Y aquí podemos ver que Jesús pues prácticamente tenía una relación o una comunicación con su Padre para sanar enfermos, para suplir necesidades, para resucitar a un muerto. Y él oraba, y él pedía, y él le comunicaba a su Padre. Padre, quizá a lo mejor le decía: hoy fue un día muy pesado, pero dame palabras para darle palabra a la multitud. Quizá a lo mejor antes de empezar el sermón del monte se metió con su padre y le dijo: Padre, pues dame palabras, porque mira la multitud, es mucha la gente. Y ahí estaba el Señor Jesús orando. Y este es uno de los puntos que te decía. ¿Y cómo el cristiano va a conocer a Dios? Por medio de la oración, reconociendo que se necesita de Él, reconociendo que se necesita comunicación y que Él es el único que te va a guiar y te va a ayudar. Buscaba el tiempo para hablar con su Padre. Se apartaba. Aunque estaban las multitudes ahí, aunque estaba la gente ahí cerca de él, él buscaba un tiempo y se apartaba para orar con su Padre. Así un cristiano tiene que buscar el tiempo para buscar a su Padre, para tener una comunicación con Dios, para tener una relación con Dios, para platicarle a su Padre qué es lo que pasó, cuáles son sus necesidades, en qué necesita que Dios supla su necesidad. Y quizá a lo mejor te podría poner el ejemplo también de cómo tiene que ser la comunicación y cómo se debe de apartar ese tiempo. Podríamos poner el ejemplo de un matrimonio, de alguien que está enamorado. Busca el tiempo, aparta el tiempo. Quizá a lo mejor su trabajo es muy absorbente y tiene muchas responsabilidades y ocupaciones. Mas sin embargo, como ama a su esposa y como la piensa todo el día en ella, busca un momento para comunicarse con ella. ¿Cómo estás? Quizá a lo mejor no agarra y se pone a hablar mucho tiempo, pero sí le manda un mensaje: hola, te extraño, ¿cómo estás? ¿Por qué? Porque hay algo que los une. Bueno, así es con Dios. Cuando un cristiano tiene ese amor para con Dios, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Cuando hay ese amor, aunque el día sea absorbente, aunque las muchas necesidades te traigan ocupado, se busca un tiempo. A lo mejor dices: es que es mucho lo que tengo que hacer, pero tengo la posibilidad de correr al baño.
Y el cristiano, cuando tiene la necesidad, dices que aquí no puedo, no se puede, pues le corro al baño y ahí le hablo a Dios, porque mi necesidad es mucha, porque yo necesito que me ayude, porque yo necesito que me dé una dirección hacia dónde seguir aquí en mi trabajo, porque yo necesito que me dé palabras para poderle predicar a tal persona en mi trabajo. Entonces, el cristiano, en su primer propósito, que es amar a Dios con todo su corazón, con toda su mente y con todas sus fuerzas, es conociendo a Dios por medio de la oración. Y aún más te podría decir que es algo muy necesario. Si tú como papá o tú como mamá que tienes hijos ya grandes y tú los amas mucho y tú los extrañas mucho y constantemente quieres saber de ellos porque los amas, no porque quieras saber qué es lo que hacen, sino porque los amas. Y pasa un día completo y no escuchas de ellos, no sabes nada de ellos, porque tu hijo no apartó el tiempo para hablarte, porque tu hija no apartó el tiempo para buscarte. ¿Tú qué sientes? Que tus hijos no te busquen. Y tú quisieras decirle, hijo, pero es que yo te amo, es que yo te quiero ayudar, es que yo no quiero que sufras y padezcas todo lo que estás pasando. Búscame. Quizá a lo mejor y le puedes decir, háblame y yo te puedo dar un consejo. Pero pasa un día, pasan 2 días, pasa una semana y no sabes nada de ellos. ¿Qué sientes? Pues ¿verdad que te sientes mal? ¿Sientes feo? Porque dices, ¿cómo es posible que mi hijo que tanto amo no me busca? ¿Cómo es posible que mi hijo que tanto quiero no se ocupó por lo menos de hablarme rápido para saber cómo está? Amado, así es la relación de un cristiano para con Dios. Cuando alguien no busca a Dios en la oración, Dios se pone triste porque Él te ama y porque quiere suplir tus necesidades cada momento. Y por eso es que yo apelaba a tu persona y te ponía el ejemplo de cuán necesario es la comunicación de un cristiano con su padre, del hijo con el padre. Entonces, la primera forma en la cual vas a amar a Dios con todo tu corazón, alma, mente y fuerzas es por medio de la oración, buscando a Dios, buscando su dirección. Vayamos al libro de Lucas capítulo 11. Lucas capítulo 11, versículo 1. Dice así: aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar. Uno de sus discípulos.
Alguien que ya había caminado con Él, que estaba caminando con Él. Alguien que ya había visto sus milagros y maravillas. A alguien a quien el Señor Jesús en algún momento le dijo: ven, sígueme. Sigue mis pisadas. A uno de sus discípulos. A alguien que estaba cerca con Él. Y aquí es en donde podemos ver la necesidad que se debe de tener el pedirle dirección a Dios por medio de la oración. Uno de sus discípulos le dice: Señor, enséñame a orar. Amado, ¿cuántas veces a lo mejor puedes decir: es que yo no sé cómo pedírselo? Padre, pero pues hasta para eso soy inútil. Enséñame a orar. Enséñame a pedirte las cosas como convienen. Y el Señor Jesús, ¿qué hizo? De ahí tú puedes ver que el Señor Jesús después les dio la instrucción, les enseñó a orar. No le dijo: no, es que no tengo tiempo para enseñarte a orar. Es que como tú ya eres mi discípulo, tú ya debes de saber cómo hacerlo. No. Los enseñó a orar. Los enseñó a orar. Y es algo que debes de tener en mente todos los días de tu vida, amado. Porque si no, de lo contrario, cuando alguien pierde la comunicación con su Padre, está expuesto a perderse. Cuando alguien corta la relación con su Padre, está expuesto a desviarse. Y después andan buscando pretextos diciendo: ¿pero por qué? Es que yo no me imaginaba pecar así. Es que yo nunca me imaginé que el diablo me iba a tentar de esa forma. Amado, pues quedaste expuesto. Quedaste sin quien te protegiera. Tú cortaste la relación con el Padre. Entonces, algo que te va a sostener día con día en tu vida va a ser la oración. Va a ser la comunicación con tu Padre. Y eso te va a llevar a soportar los momentos difíciles. Eso te va a llevar a ver las glorias de Dios día con día. Eso te va a llevar a que venga la tribulación más fuerte a tu vida. Te va a llevar a sostenerte porque tienes una relación con tu Padre. Y porque tú sabes que tu Padre te oye. Y porque tú sabes que tu Padre, lo que tú le dices, Él está atento a tu oración, a lo que le pidas. Eso es lo que te va a sostener todos los días de tu vida. Vayamos al libro de Juan. Juan capítulo 15, versículo 7. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Y con ese texto, lo que te decía hace un momento, de que cuando alguien pierde la comunicación con Dios, cuando alguien corta, cuando alguien no permanece en su búsqueda, se va a perder. Pero ¿qué dice aquí? Si permaneces en mí, mis palabras permanecen en vosotros. O sea, si siempre lo tienes en tu corazón, si permaneces, si perseveras, si siempre lo tienes constantemente en tu vida,
vas a pedir y va a ser hecho. Le vas a pedir a Dios que te guarde y te va a guardar. Le vas a pedir al Padre que te sostenga en un momento de dificultad y te va a sostener. Le vas a pedir a Dios que te traiga una sanidad y te va a traer la sanidad. ¿Pero por qué? Porque permaneces en Él. Y aquí, más atrás está hablando precisamente que separados de Él, nada podemos hacer. Separados de Él, nada se puede hacer. Y esto es algo que se debe de buscar día con día. Quizá a lo mejor no lo vas a andar diciendo, pues es que yo aparto y oro las grandes cantidades de horas. Pero tú sí sabes la relación que tienes con Dios. Y tú sí lo vas a buscar de acuerdo a tu necesidad. ¿Y cómo debe de ser la necesidad? Así como es la necesidad de un bebé recién nacido. Busca el alimento constantemente. Busca el alimento constantemente. Así te debes de vivir tú, buscando el alimento de Dios, día con día en tu vida. Vayamos a Mateo capítulo 7. Mateo capítulo 7. Versículo 24. Y aquí es otro de los puntos que debes de poner en práctica para buscar y conocer a Dios. El primero, lo tocábamos, te decía, es la oración, la necesidad que debes de tener en una comunicación con tu Padre. En este caso, la siguiente necesidad que debes de tener es estar alimentado por la palabra. Mateo capítulo 7, versículo 24. Dice: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. El Señor Jesús en esta parte está concluyendo un sermón que dio, el Sermón del Monte, en el cual habló acerca de la oración, de cómo juzgar a los demás, la puerta estrecha. Y así dio varias enseñanzas en las cuales Él dio su palabra, en las cuales Él habló. Y Él aquí le decía a toda la gente: mira, cualquiera que me oye estas palabras y las hace, le voy a comparar a un hombre prudente. Pero ¿qué fue lo que pasó? Primero escucharon su palabra, escucharon lo que les habló, escucharon lo que el Señor Jesús les enseñó. Amado, y aún yo te puedo decir, ¿tú quieres que Dios te hable? ¿Tú quieres que Dios te muestre su camino? ¿Tú quieres que Dios te diga hacia dónde dirigir tu vida? ¿Tú quieres que Dios te diga qué hacer con tus hijos? ¿Tú quieres que Dios te diga cómo corregir a tus hijos? ¿Tú quieres que Dios te diga qué hacer en una situación difícil en tu trabajo? Aquí está la respuesta: su palabra. Y por eso es que tocaba este texto. Y cualquiera que me oye estas palabras
y las hace, le compararé a un hombre prudente, decía el Señor Jesús, que edificó su casa sobre la roca. ¿En dónde te va a hablar Dios? En su palabra. ¿En dónde te va a dar una respuesta a Dios para tu vida? En su palabra. ¿En dónde te va a decir Dios cómo corregir a tus hijos? En su palabra. ¿En dónde te va a decir Dios qué hagas en una situación en tu trabajo? En su palabra. ¿En dónde te va a decir Dios cómo poder guardar una situación de relación de amor en tu matrimonio? En su palabra. Es muy importante que se tenga también la necesidad de la palabra de Dios. Y por eso es que yo te preguntaba, ¿tú quieres que Dios te hable? ¿Tú quieres que Dios te dé dirección? Te la va a dar en su Biblia, en su palabra. Aquí te va a dar la dirección Dios. Y es algo que te va a seguir sosteniendo también para que no te pierdas. Es algo que te va a sostener para guiarte, la palabra. Vayamos al libro de los Salmos. Salmo 119. En el versículo 11. Dice, en mi corazón he guardado tus dichos. O sea, en mi corazón he guardado tu palabra. Lo que tú me dijiste, Dios, eso lo he guardado para no pecar contra ti. En mi corazón he guardado tus dichos, o sea, tus palabras. Lo que tú me has hablado, lo que tú me has enseñado, lo que tú me dijiste algún día. Y algo bien importante, amado, que dices para no pecar. ¿Qué te va a ayudar para que no peques? Estar atento a la palabra. Estar atento a lo que Dios te dice. Estar atento a lo que Dios te habla. Estar atento a lo que Dios te muestra. Y te va a guardar de no pecar. Cuando alguien empieza a decir, pues es que yo pienso, es que yo siento, es que yo me imagino, es que yo creo, y hace a un lado la palabra, esa persona es muy fácil de que vuelva a caer. ¿Por qué? Porque se dejó llevar solamente por su pensamiento, por su dicho de él. No, es que cómo voy a encontrar respuesta en la Biblia acerca de cómo educar a mis hijos. Yo creo que es mejor voy a tal lugar y allá me dicen cómo lo haga. Los vas a echar a perder. Dios dejó dicho cómo se haga todo. Y lo dejó dicho en su palabra. Ahora yo te pregunto a ti, amado hermano, hermana que estás aquí, ¿quieres volver a pecar contra Dios? Pues bueno, primera prioridad es la oración, la segunda es su palabra, y eso te va a sostener. Volvamos a Mateo capítulo 22. Y esa es la primera prioridad de un cristiano. Amar a Dios con todo su corazón, alma, mente, y como lo veíamos en el libro de Marcos, y fuerzas, esa es su primera prioridad. Y la segunda prioridad es semejante, dice el versículo 39, y el segundo es semejante.
Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Y qué tan sabio es Dios que dejó escrito este mandamiento? Porque te quiere ver feliz. Porque Él no quiere que estés sufriendo. Porque Él no quiere que estés padeciendo. Porque Él quiere tu bien. Y por eso Él dijo, mira, tu primera prioridad va a ser amar a Dios con todo tu corazón, alma, mente y fuerzas. Y el segundo es, amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿No quieres que te mientan? No le mientas. ¿No quieres que alguien te robe? Tú no robes. ¿No quieres que tu esposo o tu esposa te engañe? Tú no lo engañes, no la engañes, no adulteres. Porque qué chistoso, ¿no? Que hay personas que se jactan, o sobre todo hombres que he llegado a encontrar, se jactan de tener una mujer más aparte de su esposa. Y todas se llegan a jactar y, no, mira, es que yo sí sé cómo hacerle y sé cómo conquistar mujeres, y se jactan de eso. Y el día que ven que su esposa le sonríe a otro hombre, ¿y por qué le sonreíste? ¿Y por qué volteaste a verlo? ¿Y por qué esto? ¿Y por qué aquello? En cuanto Dios le dijo, ama a tu prójimo como a ti mismo. Mira, ¿no quieres que te lo hagan? Tú no lo hagas. Lo que tú quieres que hagan contigo, eso haz. ¿Tú quieres que te cumplan algo que te prometieron? Tú cumple lo que tú prometes. Y esto es algo que se va a dar muy natural cuando alguien ama a Dios. Este segundo propósito se va a dar muy natural. Y cuando alguien no ama a Dios, tan fácil te vas a dar cuenta. Pues si no ama a su prójimo, pues yo creo que no ama a Dios tampoco. Pero cuando alguien refleja en su actitud el amor a su prójimo, tú dices, bueno, pues entonces su relación, así como ama a su prójimo que ve, como ama a su hermano que ve, así ama a Dios a quien no ve. Y esta es una segunda prioridad en la vida de un cristiano. ¿Y cuál es su prójimo? Los más cercanos, los que viven en tu casa, los que están contigo, los que a diario ves cuando te levantes. Porque no puede ser que alguien diga, es que yo sí le hago el bien a mi prójimo, es que yo sí amo a mi prójimo, es que yo sí le suplo a la necesidad a mi prójimo, es que yo me levanto bien temprano y preparo tortas y me voy y hago misericordia. En cuanto se levanta y en vez de ver la necesidad en su casa, primero va y busca o quiere suplir la necesidad allá afuera y no suple la de su casa. En esto Dios está mandando, el Señor Jesús está mandando como prioridad a los tuyos, a los que tienes cerca, a tu papá, a tu mamá, a tus hijos, a tu esposa, a tu esposo, a los tuyos. Y veámoslo con un ejemplo. Vayamos a Marcos capítulo 5. Marcos capítulo 5, versículo 18 y versículo 19.
Dice así: al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase entrar con él. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Al entrar en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que se quedase con él. Nos está hablando de un hombre el endemoniado gadareno, un hombre que se dio cuenta de lo que Jesús había hecho en su vida, del milagro que Jesús había hecho en él, de que lo había libertado, o había sacado de dentro de él al demonio, y ahora era libre, era sano, estaba bien. Pues bueno, este hombre quizá a lo mejor por gratitud le decía a Jesús: Jesús, déjame ir contigo, déjame estar contigo, yo quiero estar contigo. Y dice aquí en el versículo 18 que ese hombre le rogaba que lo dejara entrar y estar con él. Y es algo que podemos ver. Era un hombre que Jesús lo había hecho libre. Estaba endemoniado, estaba poseído, pero más sin embargo el Señor Jesús había hecho un milagro en su vida de este hombre. Lo había hecho libre, lo había libertado. Antes no razonaba, lo tenían que amarrar porque no razonaba, se golpeaba, se dañaba él solo. Todo lo que hacía lo hacía y se causaba un daño él. Y después se da cuenta que el Señor Jesús vino y lo rescató. Y le rogaba: Señor, déjame estar contigo, yo quiero ir contigo, déjame entrar a la barca. Y dice, mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: ve a tu casa, a los tuyos. Y con este ejemplo, amado, es en lo que yo te decía, podemos ver cómo el Señor Jesús nos da a entender y nos enseña. Cuando te dice: ama a tu prójimo como a ti mismo, ama al próximo, al que está más cerca de ti, es a los de tu casa. Ve a tu casa, ama a los tuyos, sirve a tu esposa, sirve a tu esposo, suple la necesidad en tu casa, enséñales cómo temer a Dios. Quizá a lo mejor y pudiera decir alguien: oye, pero es que yo ya le prediqué a mi esposa, ya le prediqué a mi esposo, ya le prediqué a mis hijos y no entienden, no hacen caso. Entonces, ¿qué hago? Amado, tu prioridad debe de seguir siendo tu casa. A lo mejor ya no les vas a predicar, ya no les vas a decir palabras, pero ahí es en donde entra el testimonio. Bueno, ya no te voy a hablar. Tú me dices que ya no quieres que te hable de Dios, pues bueno, no te voy a hablar de Dios, pero con mi forma de vivir te voy a seguir hablando y demostrando que Dios es la prioridad en esta casa, de que Dios es quien me sostiene, de que Dios es quien suple las necesidades aquí, de que Dios es primero en esta casa. Y no va a quitar su prioridad, su casa, los suyos, su esposa, su esposo, sus hijos. Y si es hijo de familia, sus padres. Y ahí va a estar amando a los suyos. Y ahí es en donde va a entrar el que ya no va a amar a los suyos, ya no con palabras, sino con hechos. Porque imagínate a alguien: es que yo sí amo a mis hijos,
Y es que yo estoy preocupado porque mis hijos se conviertan. Pero sus hijos ven algo totalmente diferente. Y cuando sus hijos se dirigen quizá a él o a ella, pero ¿y por qué? ¿Y por qué hiciste esto mal? Y los hijos ya dicen, bueno, pues ¿cómo voy con mi padre? ¿Cómo voy con mi madre que me dio un consejo si lo primero que escucho son reclamos? En cuanto Jesús quiere que los ames, que les des testimonio, que les enseñes con tu vida, que les enseñes con tu forma de ser, cómo se hacen las cosas. Y si así vemos, cuando los discípulos en el libro de los Hechos esperaban ser llenos del Espíritu Santo, el Señor Jesús, ¿en dónde les mandó que empezaran? En Jerusalén. Y ya después, ahora sí te vas a Samaria y ahí podemos ver nuevamente. El Señor Jesús les dice, mira, cuando venga el Espíritu Santo y seas lleno de Él, vas a comenzar desde Jerusalén hasta Samaria y ya les habla ahí. Pero comienza por Jerusalén, comienza por la casa, comienza por los que están dentro, comienza por los que tienes cerca. Amado hermano, y estas son de las prioridades que debemos de tener como cristianos. Uno, amar al Señor tu Dios con todo tu corazón, alma, mente y fuerzas. Y el segundo, amar a tu prójimo como a ti mismo. Amar a tu prójimo como a ti mismo. Y claro, después va a entrar, después de que ya viste la necesidad en tu casa, pues también hay necesidades con los hermanos de dentro de la iglesia. Y se van a suplir las necesidades. Y ahí vas a buscar ayuda. Y ahí vas a buscar también quien te aconseje. Porque también no es muy bueno que alguien o un cristiano ande buscando consejos afuera, con alguien que no tiene temor de Dios. Quizás a lo mejor, ¿y cómo le voy a decir a esta persona? ¿Cómo le voy a pedir un consejo que me dé un consejo de cómo me guardo para no robar? ¿Qué le va a decir la persona? Mira, no te preocupes porque no robes, mejor preocúpate porque no te vean. Y le va a dar un consejo mal. Amado, ¿en dónde debes de buscar el consejo? Dentro de la iglesia. Dentro donde tú te des cuenta que hay alguien que te ama. Dentro donde te des cuenta que hay alguien que en verdad se preocupa por ti. En un lugar en donde tú te puedes dar cuenta que hay alguien que te puede amar y darte un consejo correctamente. Y también aquí es algo que aprovecho para decirte a ti, amado hermano, hermana que estás aquí. Cuando sientas la necesidad de ayuda, busca ayuda. No te quedes ahí esperando a ver si, pues es que yo me puse así triste para ver si alguien veía y se daba cuenta que necesitaba. Amado, busca ayuda. Busca quien te ayude, quien te cuide. Busca quien te ayude a orar. O te podría poner el ejemplo, a ver si te picara una araña, una viuda negra. ¿Te vas a quedar ahí sentado? Pues bueno, pues me picó aquí. Pues aquí voy a esperarme a ver qué pasa. Y empiezas a ver y a sentir que las fuerzas se te empiezan a ir. Y empiezas a sentirte mal. Y quizá a lo mejor te empiezas a marear. Y dices, pues a ver qué pasa, a ver si alguien pasa por aquí y me ayuda. Y te quedas cruzado de brazos ahí. ¿Vas a estar propenso a qué? A morir. Por eso es importante, y aprovechaba este punto para decirte, amado hermano, cuando necesites ayuda, busca ayuda con alguien que en realidad te dé el consejo correcto. Y no te esperes hasta
hasta que vengan tus fuerzas a disminuir y mueras. Así como el ejemplo que te ponía de la viuda negra. Si te picara una viuda negra, te va a picar y vas a ir a menos hasta morir. Entonces, las prioridades en la vida de un cristiano son estas: amar a Dios y amar a tu prójimo. Y aún yo te podría decir, a lo mejor alguien puede decir, pues es que qué difícil es esto. Cuando lo haces de corazón, es algo que te sostiene por años. Es algo que te sostiene por mucho tiempo. Y es algo que no te deja perderte. Y yo te lo puedo decir, y no por jactarse o no por jactancia. Por muchos años Dios me ha puesto estas prioridades. Desde que tenía 17, 18 años, hasta el día de hoy. Y Dios aquí está en mi vida. Muchos años. Y quizá a lo mejor te puedo decir, pues échale cuentas. A los 17 años, y ahorita tengo 37 años. Y ahí ha estado Dios. Y así puede estar Dios en tu vida. Y así puede estar Dios sosteniéndote. Y aún a ti, amado joven que estás aquí, créeme, Dios no es un Dios que te va a fracasar o te va a traer un fracaso en tu vida. Dios quiere algo bueno para ti. Dios quiere tu bien. A lo mejor y dices, pues es que no lo entiendo. Bueno, Dios te quiere cuidar. Quizá a lo mejor, y puedes decir, pues es que yo allá afuera veo a mis amigos en sus deleites, veo que andan con los amigos, con las amigas, con la novia, con el novio. Amado joven, Dios ya puso su mirada en ti. Y el momento para que formes una familia, Dios ya tiene preparada a la persona indicada para ti. Y así de sabio y de bueno es Dios. Y te lo va a traer en el momento preciso y en el más adecuado. Solamente, ¿qué necesitas hacer? Tener prioridades en tu vida. Amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y te va a sostener por mucho tiempo. O no vaya a ser que vayas a decir, pues es que ya lo intenté y no he podido. O no vayas a ser tú de las personas. Vayamos al libro de Mateo nuevamente, capítulo 22. Mateo capítulo 22, versículo 35. Y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó para tentarle, diciendo: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó para tentarle. Amado, no vayas a ser tú uno de ellos que solamente preguntas para ver qué te responden, para tentar. Y sobre todo aquí nos dice que fue un intérprete de la ley, alguien que ya conocía. No vayas a ser tú uno de los que ya conocen, de los que ya tiene conocimiento, de los que ya sabe qué es lo bueno y qué es lo malo. Y todavía vas y preguntas únicamente para estar contradiciendo, únicamente para tentar, que fue lo que hizo este hombre. Preguntó no porque quería que se le supliera una necesidad, sino que buscó en qué agarrar a Jesús, en algo para tener de qué acusarle.
Y es importante que lo medites y lo pienses esto. Porque si Dios hoy te ha dado la oportunidad de que tú escuches este tema, y aún si tu intención fue esa, pues ahora voy a ver qué predican. Dios te puede decir, Dios te trajo porque te quiere, porque te ama. Y porque Él no quiere que tú seas un intérprete de la ley solamente. Porque Él no quiere que solamente tú preguntes para tentar. Él quiere bendecirte. Él quiere guardar tu alma. Él quiere guardar tu vida. Él te quiere enseñar muchas cosas. Porque aún yo te puedo decir, y a lo mejor y no lo dices, pero sí lo dejas ver en tu rostro. Cuando te resistes a Dios y buscas la felicidad en otras cosas, aparentas felicidad, pero tu rostro deja ver algo, que hay frustración. ¿Por qué? Porque quizá a lo mejor buscas felicidad en las modas y quizá ya te pusiste lo que decías, con esto ya me voy a ver bien, con esto, y te paras en el espejo y te ves y dices, no, si ya soy feliz con esto. Y después te vas y te paras otra vez en el espejo, pero ya más tarde dices, creo que ya me cansé de traer esto. ¿Y en dónde está la felicidad que mostrabas? Pues bueno, si tú lo has intentado buscar tu felicidad en cosas que no te han llenado, pensando, es que si me vuelvo cristiano, si busco a Dios, va a ser una vida que Dios me va a frustrar. Amado, Dios no te quiere frustrar. Y sobre todo esto es para los jóvenes. Dios quiere tu bien. Dios quiere tu bien. Dios quiere que seas feliz. Dios aún quiere que si tú de joven mueras tranquilo con felicidad. Quizá a lo mejor como joven puedes decir, pues yo como joven tengo que buscar prioridades, una carrera, tener a alguien con quien salir, y muchas cosas. Pero tú no sabes si vas a vivir mañana. Tú no sabes si mañana vas a estar bien. Amado, amado joven, te comparto esto que les compartí la semana pasada en otro lugar. Y la verdad no es te lo comparto porque es algo que a mí me sacudió, una situación que me sacudió, y mucho de un joven de 30 años que lo conocí. Trabajé con él, platiqué con él. En ocasiones me pedía consejos acerca de que, oye, mira, esto pasa aquí, ¿y cómo le hago? Mira, tal muchacha o tal chica me atrae, ¿tú cómo ves la situación? Y en las situaciones que él me llegaba a preguntar, pues yo siempre buscaba darle la dirección de acuerdo a como Dios lo quiere. Y fue un muchacho que 30 años, con una carrera, una ingeniería, se va todavía al famoso maratón aquí de Querétaro en noviembre. Se va y corre el maratón. Después del maratón, a las 2 semanas, empieza con un malestar en una pierna. Y le diagnostican algo, y pues es que es la ciática, pero realmente no era la ciática. Realmente tenía un tumor con cáncer en la columna. Y los médicos le dieron muchas esperanzas. Mira, tienes el 85% de esperanzas o de posibilidades de que todo salga bien. Y allí estaba este joven. Y lo volví a ver, platiqué con él, y él sí decía, es que esto es frustrante, dice, porque como joven te das cuenta
que andas corriendo, que andas para todos lados. Un día llegas a la casa y incluso eso le pasó a él, llegas a la casa, te duermes y solamente despiertas y te quieres levantar y no puedes porque no tienes movilidad en las dos piernas. Y era un joven, si lo hubieras conocido te hubiera sorprendido, lo tenía todo por delante, todo, tenía un futuro ya vislumbrado él. Es más, él ya en el mes de noviembre ya tenía trazado lo que iba a hacer en el 2017. Ya lo tenía. Él no se esperó hasta diciembre para ver y poner sus propósitos. Él desde ese tiempo ya decía, no, yo para el siguiente año voy a hacer esto, para el siguiente año voy a tener esto otro, para el siguiente año yo ya no voy a trabajar en este lugar, mejor me voy a ir a Canadá a una maestría. Y así lo tenía todo. Y exactamente el 24 de diciembre muere. Cuando me dieron la noticia, la verdad yo me iba manejando y me quedé, ¿qué? Y la verdad me impactó tanto. Un joven de 30 años. Y no te espanto con esto, amado joven, solamente es un ejemplo que te pongo. Y no solamente para los jóvenes, para todos. Todo lo veía bien. Quizá a lo mejor pudo haber ocurrido en él el milagro de que Dios le hubiese traído una sanidad. Pudo haber sido. Porque en su momento también, cuando lo vi, yo le decía, pues bueno, pues yo creo que es tiempo de que busques a Dios. Porque este joven, en el tiempo que estuvimos trabajando juntos, él se daba cuenta de algo: es que tú eres diferente a los demás. Es que con los demás he hecho relajos y saben en lo que ando, pero contigo platico lo que tengo en mis problemas, decía. Y se fue. Hijo único, aparte de eso, un hijo único. Y aún más, amado joven, el día de su sepelio fue un día muy difícil, muy difícil. Lo platicaba con mi esposa y le decía, y ella me decía, es que la verdad no sabemos por qué ocurrió esto, pero no es muy normal en todos los sepelios. Al momento de irlo bajando para sepultarlo, la caja se abrió y él salió. ¿Por qué? No lo sabemos. Únicamente yo sí le decía a Dios, Dios, enséñame. ¿Qué me quieres mostrar con eso? ¿Quieres que aprenda algo con eso? Porque prácticamente yo estaba enfrente de donde se abrió la caja y él salió hacia el hoyo sin caja. Y fue un joven que tuvo oportunidad. Fue un joven que se le predicó. Fue un joven que tuvo el momento de conocer a Dios. Es más, te puedo decir, fue un joven que estuvo en mi boda. Fue un joven que Dios le mostró cómo debía de hacer las cosas para casarse. Y más sin embargo, todo eso lo ignoró. Cierra tus ojos para concluir, meditar un poco. Dios, el día de hoy te ha traído porque Él sigue preocupado por ti.
porque su corazón de Él está puesto en ti. Porque Dios quiere tu bien. Y quizá a lo mejor pudieras decir, si te sinceras y eres sincero en tu corazón, ¿por cuántos lados has buscado la felicidad y no has podido? ¿En cuántas cosas has buscado llenar ese vacío? Y cada día crece más ese vacío en tu vida. ¿En cuántas cosas has pensado, ahora sí voy a hacer esto? O quizá a lo mejor has pensado, ya tengo planeada mi vida para cuando cumpla 18 o 20 años. Amado, ese joven tenía planeada su vida para 3 meses después y ya no tuvo oportunidad para cumplirla. Y por eso te decía, si tú te sinceras y reconoces que realmente has buscado y no has encontrado, has trabajado y no te has saciado, has corrido y no has descansado, te has esforzado. El único que viene a tu vida es el vacío más y más grande. Quizá a lo mejor has dicho y has pensado, pues a Dios ahorita no lo tomo en cuenta, lo voy a buscar cuando sea más grande. Pero en tu soledad te da miedo y lloras. Y ya no sabes qué hacer. Quizá a lo mejor y a veces piensas y dices, pues es que nadie me entiende. Es que ni mi padre ni mi madre me entienden. Es que la que yo consideraba mi mejor amiga, mi mejor amigo me traicionó. Ni ella ni él me entendió. El día de hoy Dios te quiere decir que Él quiere ser tu mejor amigo. Y Él no te va a fallar. Y Él te va a ayudar. Pero sí que reconozcas si estás cansado, que lo busques. Has buscado la solución a los problemas en tu matrimonio y no los has encontrado. Dios te quiere ayudar. Amado varón, a lo mejor piensas y dices, es que ¿cómo le hago para amar y servir a mi esposa? ¿Cómo le hago para que mi esposa vea que realmente la amo? No sé cómo hacerlo. No sé cómo demostrarle mi amor hacia ella. Dios te quiere ayudar aún en eso. Dios ya no quiere que gastes. Dios ya no quiere que te agotes. Dios ya no quiere, así como con la mujer de flujo de sangre, que era una mujer que ya llevaba mucho tiempo enferma y ya había gastado todo cuanto tenía y las cosas ya eran peor. Quizá a lo mejor ese es tu caso, que has gastado, que
que has buscado por otro lado y las cosas son peor. Dios el día de hoy quiere que así como esa mujer solo tocó su manto y le suplió la necesidad, el Señor Jesús así quiere suplir tu necesidad. Si tú quieres, desde el día de hoy, desde este momento. Quizá a lo mejor y hasta te duermes y piensas, y si me duermo y no despierto. Dios te quiere dar descanso. Los que están cargados, vengan a mí, los que quieran descansar, vengan a mí y hallarán descanso. Vengan a mí, todos los que están cansados, vengan a mí, todos los que están cargados, vengan a mí, los que quieran descansar, vengan a mí y hallarán descanso. Mi vida di por ti en la cruz, mi sangre también por ti vertí, para que puedas tú confiar en mí, para que puedas descansar. Dios el día de hoy te está buscando, porque Él te quiere dar descanso. No vaya a ser que solamente seas un intérprete que dice, pues ya conozco la palabra, ya conozco el mensaje, ya conozco que me van a decir que me arrepienta, ya conozco que me van a decir que hay una vida eterna, ya conozco que me van a decir que hay un cielo y que hay un infierno. No vaya a ser que te vayas a ser un intérprete de la ley, un conocedor solamente, y vayas a caer a esto, a que solamente vas a buscar a Dios para tentarle. El día de hoy Dios te quiere dar descanso. El día de hoy Dios te trajo para mostrarte que Él ya lo hizo todo. Vengan a mí, todos los que están cansados, vengan a mí, todos los que están cargados, vengan a mí, los que quieran descansar, vengan a mí. Están cansados, vengan a mí, todos los que están cargados, vengan a mí, los que quieran descansar, vengan a mí y hallarán descanso. Mi vida di por ti en la cruz, mi sangre también por ti vertí,
Quizá Dios te ha visto en tu vida hasta el día de hoy con una vida sin propósitos, con una vida sin un fundamento, con una vida sin una base. Quizá a lo mejor y puedes decir, pues es que yo soy buen hijo, buena hija, yo hago todas las cosas bien. Pero Dios el día de hoy quiere que tú te lleves un buen propósito en tu vida, que lo ames a Él, que lo tengas por Padre. Él ya lo hizo todo. Él ya pagó en la cruz. No sé qué pueda pasar con tu vida después de que salgas de este lugar. No sé qué pueda pasar contigo. Si Dios te vaya a dar otra oportunidad. Y tampoco lo estoy haciendo por obligarte. Pero sí te lo hago. Y te hago partícipe de esto para que tú sepas que Dios no va a contender para siempre con el hombre. Quizá a lo mejor puedes vivir muchos años, pero quién sabe si Dios te vuelva a dar otra oportunidad. Hoy Dios quiere que descanses en Él. El día de hoy Dios está cercano a ti. Porque te quiere ayudar. Escucha este último canto. Medítalo. Y llévatelo en tu corazón. Que
quieres la muerte del que muere, Señor. Y sobre todo porque tú eres un Dios real, Señor, un Dios cercano, Señor. Un Dios que suple las necesidades. Un Dios que sabe hacer grandes milagros y prodigios. Que el día de hoy te puedas encontrar gente que pone en práctica tu palabra, Señor. Gente sabia, Señor. Y también te doy gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de estar aquí reunidos, Señor. Gracias por tu palabra, Dios. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén.